Muy buenas tardes, muy buen miércoles. Qué bueno que nos acompaña. Estamos llegando al ombligo de la semana en este día. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy José Ignacio Gallardo. El día de hoy le invito a que nos acompañe. Estaremos hablando de salones de baile muy conocidos o muy en boga en la época de los 60s y 70s y principios de los 80s, antes del inicio de las discotecas. El día de hoy pues estará con nosotros don José Luis Hernández Caudillo y agradezco a toda la gente que nos estará viendo tanto en esta transmisión como más tarde en nuestro espacio en La Mira con Nacho Gallardo en YouTube y también en Facebook lo puede conseguir usted. El día de hoy también muchas noticias desafortunadamente de la violencia. Le quiero decir que el día de ayer fue el día el segundo día más violento en todo el sexenio. 118 personas perdieron la vida el día de ayer. Es una cifra muy alta, demasiado alta. Y bueno, pues ojalá y esta cifra sirva para la reflexión del presidente de la República en cuanto a detener, aplicar la ley a todas estas personas. Fíjese cómo se dan las cosas distintas. En Estados Unidos también acaba de ocurrir una lamentable desgracia, una matanza, y bueno, se estaba buscando que se aplicara la ley. En este caso, la persona que cometió este crimen atroz en esta escuela primaria en el sur de Texas, pues no tuvo, fue abatido por las balas de los oficiales, pero se le aplicó de algún modo un correctivo, se le iba a detener, o sea, es decir, que no iba a ser la política de los besos y abrazos que se pretende aplicar aquí en nuestro país. No se trata de violar los derechos de nadie, se trata simplemente de aplicar la ley, es lo que se le pide al presidente de la República. El día de hoy los invito a que lean el artículo editorial, este artículo editorial que escribimos miércoles a miércoles en el Diario de Juárez, y en él estoy precisamente hablando de que se debe de proteger a los ciudadanos, no a los delincuentes. Y bueno, de eso y mucho más vamos a platicar con don José Luis Hernández Caudillo. Y también le digo, el tema de la historia el día de hoy será ese precisamente, los salones de baile aquí en Ciudad Juárez. Don José Luis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos un día más aquí en su espacio de En la Mira con Nacho Gallardo. Buenas tardes y pues de nueva cuenta, gracias por la invitación. Don José Luis, ¿qué opinión le merece antes de entrar en su tema histórico, usted también como parte de nuestros analistas aquí en La Mira, esta tragedia? Porque yo creo que ya desde el punto de vista histórico, que usted es especialista en ello, pues yo creo que ya es un recuento importante de muertes de jovencitos, matando jovencitos en escuelas, en parques, en cines, en lugares concurridos, un comportamiento patológico que no se da en otras partes del mundo, solamente en Estados Unidos, y yo creo que va a pasar a la historia ese tipo de tragedias, don José Luis. Sí, cómo no, lo que pasa es que hay una grave descomposición social en Estados Unidos y la facilidad con que se pueden adquirir armas. Es que ahí cualquier persona llega y adquiere en una tienda donde venden armamento y balas, pistolas, metralletas, y no hay un control. Ahora la descomposición. El jovencito este que realizó la masacre el día de ayer, pues tenía 18 años y la prueba está que él vivía con la abuelita. Es la descomposición social que existe en Estados Unidos. Entonces, eso provoca los desórdenes, provocan esas masacres, es que están en contra de la sociedad. Y aparte también los videojuegos, ¿no? Porque también otro patrón es que este joven, al igual que muchos otros chavos que han cometido tragedias, se la pasan en los juegos de guerra y todo eso. Sí. Y entonces, yo creo que ahí los padres deben tener un control más estricto en cuanto a qué calidad de videos, qué calidad de películas, qué calidad de cosas que ven en internet. Entonces aquí la abuelita no puede tener control sobre este muchacho
puesto que también le tiró a la abuelita antes de irse a hacer Sí, el masaje. sí. Entonces, Pero no, ahí fallaron el control parental, exacto. el control también, dijéramos, de la venta de armas. ¿Cómo es posible que un joven de 18 años pueda comprar con esa facilidad una AR-15? Bueno, lo que pasa es que ahorita hay mucho armamento en Estados Unidos que viene siendo el excedente de lo que les queda en las guerras. Ajá, y venden. Entonces hay que deshacerse de ellas. La prueba está que, por ejemplo, aquí en México, cuando el ataque de la lucha de los indígenas contra la sociedad civil, pues Estados Unidos le vendía tanto a unos como a otros. Y así ha sido en todas las luchas, en todas las revoluciones aquí en México, le vende a unos y a otros. Entonces, para deshacerse del armamento que tienen en el mercado. Así es. Hay un exceso, pero qué terrible. Don José Luis, bueno, y le decía yo también que esta cifra de 118 muertes en México el día de ayer, pues habla de que la estrategia del presidente creo que no es la correcta. Pues yo creo que no está gobernando para los mexicanos. Y ya lo dijo él, que a estas personas que cometen las masacres, pues son seres humanos y que hay que tenerles compasión y que hay que cuidarlos. Sus derechos humanos. Exactamente, que no es posible que se expresen así, ni tampoco que, pues, como humanos hay que perdonarlos. Claro. Errónea, porque se están multiplicando las muertes. Saludos a Jaime Serna, un saludote, un abrazo, mi querido Jaime, y también saludos hasta Playa del Carmen con nuestro amigo Luis Vázquez. Un saludo y un abrazo. Un saludo, mi querido Luis, y estamos transmitiendo como siempre desde la Galería del Centro. Estos cuadros que están a mis espaldas son de la artista plástica Verónica Rico, que está todavía esta semana aquí en la Galería del Centro. Gracias, mi querido Luis, saludos hasta Playa del Carmen. Y don José Luis, salones de fiesta, salones de, pues sí, de fiesta, ¿no? De baile, de baile. Aquellos salones famosos allá de la década de los 50. Ajá. Y muy en especial, hay uno que me llama mucho la atención, porque me tocó escuchar cuando niño la aparición del diablo en el famoso carrusel. Ajá. Que estaba ahí a un lado del Hospital General. Estaba a un lado, Sí, hacia allá, ¿verdad? Hacia el sí, sur. Donde ahora está Burritos, donde está Burritos Crisóstomo, ¿no? Exactamente ahí, por ahí estaba donde está el casino ahora, ¿no? Que antes era el Chihuahua Charlies. Exactamente por ahí. Y entonces hubo la nota. Yo siempre he pensado que es una leyenda urbana, puesto que no hay una nota de la época donde mencione que realmente, y la persona que dice que anduvo bailando con el diablo, pues que haya sido cierto. Lo que pasa es que mencionan ahí, hubo ese hecho, sucedió ahí en el carrusel. Dice que la muchacha no pidió permiso en la casa, se fue a escondidas y que pues ese fue el castigo que tuvo, el haberse sido sin permiso. Y que cuando andaba bailando con un joven muy apuesto y que se va fijando que una de las patas era una pata de cabra. Después esa misma leyenda se va adjudicando varios salones, como por ejemplo el Malibú. Así es. Que dicen, no, es que... Que también pasó en el Malibú, dicen. Sí, y que ahí en el Malibú llegó una muchacha, igual en esas mismas condiciones, sin permiso, pero ahí no era pata de cabra, sino que dice la persona... Es que volteó a ver los pies y era una pata de gallo. Okay. Y que olía a azufre, pero son leyendas urbanas porque no hay nada documentado en la fecha. Así es. ¿Cuál es la diferencia de un salón de baile? Antes en las cantinas no se bailaba en las cantinas, o sí había un pequeño... Sí, se bailaba, había una pequeña pista y cuando no había la ley de alcohol. Pero más atrás no había salones de baile en el centro. No, porque había lugares exclusivamente catalogados como salones de baile. Para bailar. Exactamente. Y se consumía licor. Azul y plata
¿Qué Era pasa? un salón de baile muy Elegante. pero muy elegante. ¿En dónde estaba ese Estaba en los altos del Cine Plaza, exactamente en la esquina donde estuvo Almacenes Carolina, pero en la parte de arriba. que ahora es Wendy's? No, No, en la otra. donde estaba, bueno, en la parte alta de la esquina de Noche Triste, ahí arriba estaba. ¿Dónde está la farmacia? Se puede decir que en la terraza. El segundo piso de ahí de la arriba. farmacia Sí, ahorita. ahí estuvo el salón este. Y en esos salones, ¿cómo era el acceso? ¿O qué tipo de eventos había? ¿Era para quinceañeras o era para ir a bailar? Era para ir a bailar y se rentaba también para hacer fiestas privadas. Fiestas, quinceañeras, bodas y todo eso. Otro salón de la época fue el Club Hipódromo. Acá en el hipódromo. En la Colombia Ejido. Ahí también había presentación de artistas. Ahí hay una anécdota de cuando se presentó Pedro Infante, que había guardias resguardando ahí la entrada y luego haciendo una valla. Y la gente se desbordó tanto que le quitaron los botones de la camisa. Entonces, pues está muy bien definido la función de cada negocio. Por ejemplo, la cervecería nada más se consumía cerveza. No, ¿había música? Había música de rocola. De rocola. Sí. Pero la gente por lo regular iba nada más a escuchar la música. Sí, se paraban a bailar y todo eso. Pero más bien era para ir a tomar cerveza a la cantina, para ir a tomar licor y cerveza. Y el salón de baile, pues para ir a bailar y consumir. Y sobre todo porque era un lugar amplio en donde podría desplazarse el vals de la quinceañera, sí, o la boda que podía entrar. Era un ambiente familiar. Ok. Entonces estaba permitida la entrada de y bueno, y cuando no se rentaba, ¿se podía pagar y qué había dentro? ¿Había una orquesta o qué había normal? Sí, siempre Juárez ha sido un lugar donde ha habido muy buenos músicos, muy buenas orquestas. Sí. Por ejemplo, el Café Central, que estaba ahí en La Lerdo y 16, tenía su orquesta. Y estaba muy grande el salón. Varios salones. Acuérdense que las grandes orquestas, por ejemplo, de Carlos y Fernando Aceves. Así es. Después la orquesta señorial y luego los grupos de rock empezaron a salir a principios de los 60s. Por ejemplo, los Seventeen. Así es. Entonces, aquí Juárez ha sido semillero de grandes grupos musicales. Y sobre todo, pues, para darle mantenimiento a tantos lugares, se tiene que hacer eso. Gracias a la gente que se está sintonizando con nosotros. Don José Luis, algo muy importante aquí en Ciudad Juárez era precisamente la vida nocturna, ¿no? Pero no necesariamente relacionada con el turismo, porque pues había mucho turismo, pero ese turismo no iba a los lugares que estamos hablando. Esos lugares era para los juarenses, ¿no? Sí, el turismo más bien venía a la Avenida Juárez, ahí porque había muy buenos lugares, por ejemplo, el Charman, que estaba ahí en las Azucenas y Juárez. Había varios lugares que se podía bailar. Y en ese tiempo se le denominaba café. Café. Sí, era la dama. Como ahorita, antro. En los antros. Antro. Y luego hubo un tiempo que se llamaba Centro Nocturno. Ahí se presentaban cabaret, artistas, ¿no? Ahí se presentaban artistas, cabaret. Y ya cabaret ya era con espectáculo. Con variedad. Con variedad. Sí, variedad. Entonces, sí, ¿Todo eso hubo aquí en Ciudad Juárez? Todo eso, el casino leonístico. Por ejemplo, el casino leonístico empezó trabajando con la razón social del Segundo Frente. Después, en el 61, ya no es el Segundo Frente, sino el Salón La Joya. Y en el 61 empieza ya como el casino leonístico. Sí. ¿Cuál fue primero, el leonístico o el Juárez? El Casino Juárez que estaba. El Casino Juárez. Fue primero. Sí. Ese sí era fifí, ¿verdad? Ese sí era no, así. Claro, era como allá en el Campestre. Ok. O sea, es la categoría, era lo máximo. Y ya el Casino Campestre ya fue más reciente, ¿no? Sí, ya más reciente. ¿En los 60s? Sí, pero la categoría pues era lo máximo que había. Y luego ahorita ya le siguen, por ejemplo, el Cibeles, que tiene su clientela. No, pero el Campestre durante muchos años fue el Campestre, ¿no? Sí, el Campestre. Sobre todo porque a diferencia del Casino Juárez y del Leonístico, pues estos tenían las casas, el campo de golf, las albercas, el deportivo, o sea,
Era todo un tenía todo, y todo. pues ahí estaba la gente en el campestre, ahí Sí. me quedaba cerquita. Ajá. Y luego la gente de Rigones de San Marcos, pues también van a... Sí, es cierto, es cierto. El acceso les queda muy, muy cerca. Ajá. Y acá no, acá se puede decir que era para la clase media, Así es. media alta, Media alta. baja. Ajá. Y luego el populacho, pues se iba, por ejemplo, allá A la Alianza, ¿no? a la Alianza, al Acuario, ahí en La Juárez, a los bajos del Hotel Sur. Había un casino ahí, Había un salón de baile, el Acuario. Y luego estaba la Rata Muerta, ahí en un lado de la Sevillana. Ah, caray, ¿dónde estaba ese? Ahorita todavía está el edificio, era ahí para la parte baja. Enseguidita de la Sevillana. Hacia Enseguida, no por la Ramos González, hacia Saúl, para el rumbo de Saúl. donde hay ahorita un edificio de 2 plantas. No, donde está Saúl, el edificio de 2 plantas. Perdón, donde está la Sevillana hacia... Enseguidita, no, por la Ramos González. Sí, pues es un edificio de 2 plantas con vidrio. Con vidrio, exactamente, ahí ajá. fue la Rata Muerta. Y luego estaba, cada lugar tenía su categoría, que tenía su clientela, la antigua. Aquí en la ferrocarril de Vejía. ¿Qué era la antigua? Un salón de baile. Ah, había también. una panadería y estaba un salón de baile. Y insisto, todos esos eran para la gente de Juárez. Los turistas casi no se metían en eso. Pues el turismo, como por ejemplo la Antigua, el Casino Alianza, no eran un atractivo para el turismo americano. Ok. Era más bien local. Era para el consumo de la gente aquí de Juárez. No, y sobre todo, pues, como se utilizan las quinceañeras y las bodas, pues era para... Había muchas bodas y había muchas quinceañeras en Juárez, me imagino, ¿no? Sí, pues reunían dinero para una celebración de esa categoría, de que decían que no todos los días se cumplen 15 años Así con las es. niñas. Entonces preparaban todo para la quinceañera. De hecho, también la avenida Juárez, pues ha sido, la Juárez y la Lerdo, lugares para la venta de los vestidos de novia, ¿no? También ha sido... Exactamente, cosa que la Lerdo era exclusivamente todo, desde pasando el puente. La mayoría de los negocios eran exclusivamente para los vestidos de quinceañera. Y no tan solo de Juárez, del Paso y Sí, de venía. muchos lugares de Texas y Nuevo México, de gente hispana que vienen sobre todo por 2 cosas, porque las hechuras aquí son muy buenas. La calidad. Y les sale mucho más económico. Exactamente, aquí, la ¿no? calidad de la mano de obra. Y luego, pues un vestido sí lo pueden cruzar sin ningún problema, Sí, ¿no? no hay problema. Y entonces siempre se ha caracterizado Juárez porque, por ejemplo, los dentistas, El turismo médico. las ópticas, y un tiempo se pensó hacer el turismo médico, Sí. de establecer consultorios sobre la avenida Lerdo para que vinieran la gente de Estados Unidos, y dentistas, ópticas, y toda esa clase de turismo Pues un tiempo médico. sí funcionó así, ¿no? Sí, lo que pasa es que la avenida Lerdo muere cuando le quitan el acceso directo. El regreso. Sí, porque acuérdense que llega un momento en que desvían el tráfico hacia acá hasta las Garitas y ya sale acá la gente por la calle Internacional Así es. o por el Malecón. Entonces ya no llegan a la Lerdo, y fue cuando muere todo el comercio de la avenida Lerdo. Así es. Pero sí, en Juárez también un tiempo se estuvieron haciendo muchas quinceañeras de paseños aquí en Juárez. O sea, es que... Sí, pero utilizaban más el Casino Juárez y el Leonístico, que eran... No, y luego empezaron a proliferar ya en muchos barrios, en muchos lugares. Y no sé, hay como 200 lugares en Juárez ahorita en donde se hacen las quinceañeras, ya sea al aire libre o ya bien montado el saloncito, pero hay muchos saloncitos. Estilo DF, donde quitaban los tendederos y Sí, regaban el patio y para ahí que no se se hacía- levantara el polvo. Así se hacía Y sí, pues la gente que no tenía dinero, pero quería hacerle la quinceañera a la niña de la casa, pues lo hacía ahí en la vecindad, en el patio, y todos los habitantes de la vecindad pues eran los invitados. Y hasta cooperaban también, Sí, ¿no? cooperaban y empezaron a llevar cerveza y licor y se hacía el ambiente grande. Oiga, volviendo al Malibú, el Malibú se vuelve famoso a raíz de la industria maquiladora, ¿no? Todas las chicas de la maquiladora y los chavos ahí le llegaban Era también un despertar de la juventud en Juárez, ¿no? Sí, pues ya se fue dando ese caso de que los discoteques, fue cuando empezaron los discoteques. Porque hay una cosa, ¿no? Todo esto que hemos hablado de cantinas y bares era dirigido a un mercado de adultos.
No había nada ni para niños ni para jóvenes, todo estaba dirigido a los adultos. Porque también la música que se utilizaba en aquel tiempo Era para pues, adultos. era la música de tríos, de Ajá. orquesta. Entonces llega... Un Rigo Tobar, llega un nuevo no, despertar de música. Cuando los Beatles en el o 64, los Beatles, exactamente. ya es el parteaguas de la música. Cuando los Beatles en el 64 que llegan a Estados Unidos, entonces ya es otro tipo de música, entonces ya más bien el tipo de asiduos a los salones de baile ya son jóvenes. Así es. Porque es música de rock. Así es. Entonces es cuando empiezan a salir varios grupos de rock aquí en Juárez que son los Héroes, los Fronteras, los Seventeen, los Astros. Entonces es el tipo de música que prefiere la gente. Y ya la gente grande, pues como ya no hay orquestas, pues ya no van a los salones de baile. Sí, porque antes originalmente los salones de baile pues eran con grandes orquestas. Y la gente iba de tacuche, las mujeres iban... Y hubo un cambio, ¿no? Empezaron a ver los pantalones acampanados, las greñas largas. Ya la vestimenta ya no era un requisito. ¿No? Ajá. Ya no era requisito, ya podían ir como quisieran. Y ya cuando los salones de baile, cuando la gente adulta iban bien vestidos, bien presentables, y ya los jóvenes que empezaron a ir a los salones, ya era otro mercado. Como quisieran ir hasta con guaraches. Ajá. Y cuando los hippies llegaron a ir descalzos también. Ajá. Se presentó aquí un Rigo Tobar, ¿no? Se presentaron también grupos de rock, o sea, se presentaron mucho dirigidos a los jóvenes, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo que hay público para ese tipo de música. Entonces, cuando se presentaban en el Malibú, se llenaba porque pues eran los artistas de moda. Para los chavos que no saben dónde está el Malibú, es donde ahorita está Sorianas Hipermar de San Lorenzo, ¿no? Sí. Juan Gabriel, en sus también. inicios, él era un artista, pero él cantaba ahí como Adán Luna. Entonces a él le pagaban $10 Híjole. por actuación. Cada noche que iba, le pagaban $10. Y luego lo que dijo Tijuana, dijo es que le pagaban $10. Pues sí, pero se gastaba 5 en el taxi y luego 5 en la cena, pues ya no le quedaba nada. Ajá. Pero la experiencia, ¿no? Pero pues es que el gusto de Juan Gabriel era cantar. A él no le interesaba mucho lo económico, sino que su gusto era ir a cantar. Cantando. Y era una satisfacción. Oiga, estaba grande el Malibú, ¿verdad? Estaba grande. Era bueno, ya había varios salones. Era el grande. Y luego entrando a la derecha había otro, que creo que era el privado. Y atrás era el salón donde se presentaban los artistas. Tenemos el registro de los dueños. ¿Quiénes le entraron? ¿Quiénes se les ocurrió la idea de hacer? Porque creo que es el primero grande hacia ese nivel, ¿no? El Malibú. El dueño era don Juan Salgado. El señor Salgado. Don Juan Salgado tenía varios negocios aquí en el centro de bares, sí. Pero nunca un salón de fiestas. No, un salón así de esa categoría, ¿no? O sea que a él se le ocurrió hacer un salón así grande para que fuera la gente que trabajaba allá en la maquila, para que fuera a divertirse. Es que estaba Entonces así. le funcionó muy bien la idea, tenía su clientela. ¿Y tuvo competencia? ¿Quiénes era la competencia después? Pues no tuvo mucha competencia. Entonces por eso le fue muy bien a don Juan Salgado. Y también venían muchos paseños, ¿no? Y eso nos servía porque cuando venían grupos a presentarse, los paseños consumían, se quedaban y ya se quedaban aquí. Entonces, pues ya se echaban el hotel o motel, el restaurante el taxi. Y al día siguiente, exactamente. Sí, entonces en ese tiempo se aprovechaba mucho el turismo porque venían a disfrutar de una variedad, de un gran baile y se quedaban a dormir, entonces pagaban el hotel. Se iban a comer, pagaban el restaurante. Así es. Se movían en taxi, entonces había una derrama económica muy grande. Y luego ya después también los artistas se presentaban en la Plaza de Toros, ¿no? Yo me acuerdo que también aquí en la Monumental o en la Alberto Valderas se presentaban también grandes artistas, ¿no? Que Vicente, que Juan Gabriel y eso, ¿no? Antonio Aguilar. Hubo muchos artistas que se presentaban. Juan Gabriel se presentó un 5 de mayo del 76 ahí en la Plaza de Toros Monumental. Juan Gabriel. Solito, él ya como... Él solo, ya para el 76 ya empezaba a agarrar su fama. Él grabó su primer disco el 7 de agosto de 1971, aquella canción que pegó pero bastante. Ya para diciembre se escuchaba la canción. La de
no tengo dinero. No tengo dinero. En todas las estaciones de radio se escuchaba la canción. Desgraciadamente eso fue en el 71. En el 72 pues no le fue muy bien porque le decían las casas disqueras, es que tu música no vende. Y mire, Y lo vetaron de muchos disqueros, le decían es que tu música no pega. Mire, ahorita los artistas de moda son Estela Núñez, Manolo Muñoz, Roberto Jordán. Dice, ¿por qué no le das una canción a Roberto Jordán? Dice, bueno. Y luego tú en esa canción pues te vas de coro. Fue cuando le compuso la canción de No se ha dado cuenta. Okay. Ahí se escucha el corito de Juan Gabriel. Exactamente al final la de esta. Ahí se oye el coro. Así de es. Juan Gabriel. Y entonces, pues sí, los salones de fiesta, y es que la vida nocturna en Ciudad Juárez ha ido evolucionando de muchas maneras. Lo decíamos, ¿no? En los años 40, 50 y 60, pues los asiduos visitantes a los lugares pues iban de traje, corbata, sombrero, gabardina algunos, las mujeres con abrigos muy elegantes. La gente de aquella época se ve vestir bien. Y empieza a entrarse esta época de los salones de baile, y luego empieza la música disco, y párele de contar. Bueno, con la música disco sí hubo otra vez un poquito de mejor vestimenta, porque las chicas y los chavos tipo John Travolta iban un poquito más arreglados, sí. Pero ya no había trajes, ya no se veían trajes en la Avenida Juárez. A mí me tocó escuchar allá a principios de los 60, ahí en la terraza de la cervecería. Andaba de moda la Sonora Santanera, aquella canción del Mudo y la Boa. Ajá. Y entonces toda la noche se oía, yo vivía en ese tiempo ahí por la Reforma y Sanders, hasta allá se oía la música, y toda la noche repetían la misma. El Mudo y la Boa, pero cuando empezaba la Sonora Santanera. Saludos, Elías. No, pues qué bonitos momentos, y sobre todo, pero todo se concentraba en el área de lo que ahora es aquí en el área de el San Lorenzo, ¿no? Pues hasta ahí llegaba Juárez, ¿no? Era el Malibú, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Y acá en la Reforma la cervecería, en la Colombia el Casino Alianza, y un tiempo que estuvo el Club Hipódromo allá en la Colombia y Ejido. Juan nos está invitando el 30 de julio, pool party, dice Party Only Disco Retro. Vámonos, Juan, sí, pues órale. Luego nos das más información, o te invitamos aquí, Juan, al programa para que hagas más promoción de la música retro, que dicho sea de paso, también hay lugares, don José Luis, que se está reviviendo la música retro, o sea, la música de los 80s, que pegó muchísimo en las discotecas. Fue la época de oro de la música. Es que también eso fue otra época, ¿no? Una época muy padre, la de las discotecas en la Avenida Juárez. Atrajo a gente de muchos lugares del mundo, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque la cuestión de Fort Bliss, y que todavía les daban permiso de cruzar. Entonces, había cuates que desde Europa, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, y Juárez era considerada una de las cunas de los bailes. Y luego con ese programa de Fito Girón que muchos Fiebre de Sábado por la noche, allá, eso fue una cosa padrísima. Y hubo una pareja aquí de Juárez que logró el primer lugar. Y hubo una cosa muy padre, se lo digo por experiencia, la raza sí iba a bailar, realmente salían empapados en sudor, y terminando, pues la verdad le pegaban muy bien a las taquerías y a todos los lugares, porque salían con un hambre del cocol. Ahorita los chavos con las drogas esas que usan andan así todos, ya no quieren comer, no consumen, no son buenos consumidores. No, a mí me platicaba un cuate, dice, mira, yo me divierto mucho cuando voy a bailar, porque llego y saco una muchacha a la pista, dice, como cada quien se va por su lado, dice, pues yo me voy caminando, voy y me siento. Y luego estoy viendo a la muchacha que anda bailando sola ahí en la pista. Así es. O sea, se han cambiado. Pero en la época de la música disco, que fue un hitazo, también para Juárez. O sea, es que la Juárez se ha reconvertido muchas veces. Y porque hubo otra época, después de que se acabó eso, hubo otra época de música de rock, que también fue un hitazo, y estaban todos los chavos. El discoteca más famoso que hubo aquí en Juárez fue el Electric Cube.
Yo creo que sí, fue lo más grande, sí, sí, porque en esa época ya estaba la Boom en México, ya estaba el Daddy O en Cancún, ya estaba el Baby O en Acapulco y en Puerto Vallarta. Y Juárez orgullosamente tenía el Electric U de primer nivel, competía, le digo porque los DJs tenían trabajo y se traía el señor Ángel Beltrán. Traían DJs de muchas partes del mundo, o sea, sí, muy fregones DJs. Y aquí en la Avenida Juárez empezaron a ponerse varias discotecas y el más famoso pues fue el Cosmos. Del señor Pepe Cohen, ¿verdad? El Pepe Cohen, que después de aquí se cambia, quita el Cosmos y se va a la Avenida Lincoln que abre la Cerata. La Cerata. Y bueno, y también había otro, ¿no? Ay, se me olvida. El Amadeus, ¿no? También era una discoteca muy fifí. Pero también el señor Cohen era socio en el Electric U, ¿no? Era Ángel Beltrán y el señor Cohen. Bueno. Sí, ahí en el Adrián me tocó ver a los Shakira Travesti Show. Dice Sonia Aragón y Guillermo Barcelata, ganadores de pareja, y Juan Vilchis como solista. Wow, ¿qué dice Puerto Rico? Ah, que traían gente de Puerto Rico, nos dicen. No, pues es que Juanito se la sabe de todas. Y otro que también conocía mucho de este tema de las discotecas, pues era nuestro gran amigo Carlitos Rocha, ¿no? Que no, claro. Se la mantenía. Pues es que yo creo que a todos, en algún momento de nuestra vida, el ir a la Juárez era como una especie de liberación, era como empezar a vivir la vida. Los jovencitos querían andar en la Juárez y no los dejaban entrar. A ciertas horas ya se tenía que desaparecer. Y muchos de ellos, su máxima ambición, pues era tener 18 años para que los dejara su familia andar. Otros, como Juan Gabriel o muchos, falsificábamos la credencial para andar ahí. Y pues obviamente que a veces, dependiendo, cuando el lugar estaba vacío, se ponían y órale, pásale. Pero cuando el lugar estaba lleno, se ponían hasta con lupa. Y entonces era don José Luis. Había en una ocasión, acaba de cumplir yo los 18 años y me fui a dar una vuelta a la Juárez. Y tenía un amigo y dijo, vente, vamos a tomarnos una cerveza a Los Mangos. A Los Mangos. Y subimos ahí, estaba el lugar muy oscuro, llegamos y pedimos una cerveza cuando la sirvieron. Estaba un grupo de rock. Nos la terminamos y cuando pedimos la otra me dice el mesero, ¿cuántos años tienes? Le digo, 18. ¿Traes identificación? No, ya no te puedo servir. Me salí. Después, cuando tenía 22 años, un día me metí al Tecolote. Aquí en la Francisco Villa, ¿no? Francisco Villa y Callejón Unión. Ajá. Y no me sirvieron. Yo ya tenía 22 años. Digo, es que no traigo identificación, pero tengo 22 años. No, pues no te puedo servir. Ya no me sale. Sí había una especie de control, no tan estricto, pero sí controlaban muy bien la entrada. Oiga, se me vino a la mente, estaba entonces el Tecolote y luego el Callejón, ¿cómo dice? Unión, ¿verdad? Luego daba la vuelta y estaba el Otic. Enseguidito, en la misma cuadrita. Atrás. Bueno, yo me aventaba unos taquitos los fines de semana de carne asada allá afuera. No sé si algún día le llegó a usted. Sí. Un señor que llegaba era así como en un carrito y ahí le entraba yo duro. Bueno, pues precisamente ahí donde estaba el Tecolote, el lote que en la esquina ahí de la Manuel Doblado. Y luego en la otra esquina, ahí empezaron las Gorditas Saúl. En la entrada a los Villares Casino. Es cierto, sí. Ahí fue la primera. Nos habla, dice Juan, otra vez dice Juanito, dice, también hay que recordar las fiestas interprepas que se hacían en el Leonístico. Sí, en el Leonístico, ahí fue la graduación de la secundaria. No, y también lo que sí me acuerdo yo, porque salía en las secciones fifí de los periódicos, la reina, ¿no? La reina del Leonístico y la reina del Campestre y la reina del... y los tantos clubes sociales que del Casino Juárez, ¿no? Pues sí, que el Soroptimista y que el club... El de la Cámara Junior. Cámara Junior. Su pues ellos también tenían su casino. Sí. El 2030, los Rotarios, todos los clubes sociales, los que no tenían su casino, pues utilizaban el Casino Juárez o el Casino León. ¿Por qué surgieron esos clubes? Porque surgieron en otras partes de la República y era una necesidad de que la ciudad
dejara de pasar de ser un rancho Ciudad Juárez a ser una Querían darle otra categoría a la ciudad. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, eran clubes sociales. El Leonístico, todavía hasta la fecha, ellos le hablan a la gente que tiene necesidad de usar lentes y ellos se los regalan. Ajá, ajá. Y luego cada club tiene su especialidad en ayudar a la gente. Oiga, dice, hay que recordar al señor que rentaba corbatas afuera del Casino Juárez. Dice, porque como la entrada era formal, tenía uno que llevar corbata. ¡Ah, qué buen ingenio, eh! ¿A alguien se le ocurrió? Sí. Usted un día nos dijo que se puso... Es que ahí en la secundaria usábamos un cinto que era como de tela. Ajá. Se podía... Y a veces se nos olvidaba la corbata. Y esa costumbre la tuvimos todos. Oye, se me olvidó la corbata. Y a la hora de pasar lista, pues el profe nos veía. Y digo, pues quítate el cinto. Y se le hacía el nudo al cinto y se lo ponía uno aquí en la camisa. Cuando el profe volteaba a ver, pues de lejos. Sí, de lejos sí da el gatazo. Y luego a veces cuando no iba uno y que de a ver atrás gritaba uno de los compañeros, presente. Y el profe pues le ponía la asistencia. O sea que era una camaradería en la época de estudiantes que, pues yo creo que todavía ya no existe. Se perdió. Por cierto, felicitamos a los chavos en su vida, don José Luis, cuando fuimos estudiantes, ¿no? Y todos estos lugares que hemos comentado, pues en nuestra época de la graduación de la secundaria o de la prepa o de la uni, pues esos lugares era donde se hacía, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo haber ido a tomar videos o fotos o de asistente de público a varias quinceañeras, a varias bodas, pero también a graduación de mis hermanos, tanto del TEC de Juárez como de UACJ. Sí, pues es que era el interés que le ponía uno a las clases y asistir y tener buenas graduaciones para poderse graduar. Ir a los salones de baile, al baile de graduación. Así es, sí, ahí, porque ahí se le declaraba la novia o porque... Exacto. Y el orgullo de la familia, decir, ya se graduó y va a tener su baile en tal parte y todo eso. Y ahorita que hablamos de las grandes orquestas de Juárez, de don Carlos y de don Fernando Aceves, sí. Quiero hacer mención de aquel trágico accidente de un 31 de mayo del 63, wow. Donde el tren mata a los hermanitos Aceves. Eso ocurrió en la mañana, porque ellos vivían ahí en el callejón donde ahora está el pasaje Velarde, donde está el Salón Alegría. Ellos allí vivían, entonces salieron, que iban a la escuela a la 29, y tenían que atravesar ahí por donde está la vía del tren. Entonces a uno de los hermanitos se le atoró el pie en el cambio, y el otro hermanito, por no dejar solo y tratar de sacarle el pie, la máquina llegó y los arrolló a los dos. O sea, pudo nada más haber muerto uno, pero el cariño y la solidaridad de hermanitos. Y la desesperación de que se había quedado atorado y que venía, y a los dos los arrolló el tren. Esto fue en la mañana. Y a mí se me quedó muy grabado el evento ese, porque en la tarde teníamos que venir aquí a la LED, de la casa de Juan Gabriel. Ahí estaba el estudio fotográfico Ruesga. Ahí nos trajeron en la tarde a tomar la foto para el certificado de la primaria. Y entonces cuando nos subimos al camión, todo el mundo quería venir del lado izquierdo, porque queríamos ver dónde había sido el accidente. Todos querían estar de Se nos quedó muy grabada esa fecha del día y la hora que pasamos. Nosotros pasamos, que sea como a las 2 de la tarde. Entonces... Eso acababa de pasar en la mañana. En la mañana, antes de las 8. ¿Y fue un revuelo en toda la ciudad? Sí, cómo no, todo el mundo consternado porque era hijo de don Fernando, Carlos Aceves. Y entonces fue un hecho que tuvo mucha razón. Casi un mes todo el mundo comentando el accidente. Y entonces fue un hecho que... Y hasta la fecha. Le marcó mucho la vida a don Carlos. Y yo creo que de ahí se vino su declive. De nuevo, Juan nos está comentando, dice que a la primera discoteca que él asistió fue al Taj Mahal, en una tardeada de la técnica 1, y el segundo fue el disco 79,
pero lo conocí de día porque era menor de edad. El Taj Mahal, ¿dónde El estaba? Taj Mahal está ahí por enfrente del Shangri-La, Ah, sí, allá en en la sí, Américas, sí, sí, ahí vendían también un azulejo, ¿no? Algo así. en la Casa Quiñones. Ah, perdón, sí. Sí, la Casa Quiñones. Bueno, el primer discoteca reconocido, y eso lo hemos comentado ahí en el grupo, han dicho que fue discoteca El Cid. ¿El Cid? El Cid. ¿En dónde estaba? Ahí por la Paseo Triunfo. Pero un compañero, el otro día estuvimos comentando y me dice, el primer discoteca que hubo, dice nada más que como no tenía todavía mucho público, ni tenía mucha fama, ni estaba muy acreditada la música disco, dice fue el discoteca Sagitario, en la Posada Pompa y creo que en la Montes de Oca. Ahí estuvo. Y cuando se habla de discoteca estamos hablando del piso con los foquitos adentro, de la bola esa de cristal y los estrobos, ¿no? La iluminación. El humo aquel que eso ya era, y la música, y disco. sobre todo la música disco, ¿no? Sí, pues hay que ver las películas de John Travolta. Así es. Entonces, ahí se ve cómo era el escenario de una discoteca. Y ya en la Juárez, ¿cuál sería la primera que fue así de ese tipo? Me imagino yo que el Cosmos. El Cosmos, ¿no? Sí. Y afortunadamente para la música disco, los Bee Gees, que tuvieron su segunda época a partir del 78, cuando Fiebre del sábado por la noche, los Bee Gees empiezan a sus primeras grabaciones allá por el 66, 67, eran los tres hermanitos que desde niños ya querían ser artistas. Entonces ellos graban sus primeros discos, como en el 66, 67, y luego ya desaparecen del ambiente. Y vuelven a retomarlo en el 78, 77. Pero fue una locura. Cuando la música disco agarró su segunda época. Y ella es un recurrente, es un... hablar de disco es hablar de los Bee Gees. No, totalmente. De hecho, yo creo que fue la película del Fiebre de sábado por la noche la que los catapultó porque pues pero no tan solo a ellos, sino todo el movimiento, ¿no? Porque antes de esa película las discotecas no existían, antes de esa película el movimiento disco no era tan fuerte. A partir de ese momento empieza la Juárez empieza a hacer más y más discotecas y muchas cantinas vendieron sus permisos, ¿no? Se transformaron los mismos dueños, no vendieron, simplemente que ellos decidieron mejor, pues porque veían que enfrente estaba lleno, ¿no? Y que ya no pedían ese tipo porque la gente, yo creo que se metía a las cantinas, ya no iba a la Juárez, ¿no? Empezó a verse estuvo interesante, ¿no? Cómo salieron las cantinas y cómo fueron ocupando los mismos espacios las discotecas, ¿no? Sí, ya era otro tipo de música y las cantinas y los salones de baile ya no tienen la misma clientela. Entonces, precisamente ahora el 12 de mayo se cumplieron 10 años que el gobierno sacó 57 cantinas del centro histórico de Juárez cuando traían el proyecto de hacer la macroplaza. Entonces, como no hallaban cómo sacar a todos los bares que había, lo que hicieron fue que les inventaron cualquier infracción a la ley de alcoholes para ponerle el sello de clausura. Muchas clausuras no estaban bien fundamentadas. ¿Y luego? Y entonces volvieron a regresar y muchos dijeron, nos vamos de aquí o los venden baratos y se van todos allá a Laguna Molino. Okay. Entonces, en las 57 cantinas que salen en el 12 de mayo del 2012, pues algunos regresaron y otros ya cuando quisieron regresar, pues ya habían hecho el proyecto de la Plaza Juan Gabriel. Okay. Entonces ya, en ese momento, un permiso de cantina llegó a valer hasta $120,000. Sí. Y nadie lo quería vender porque era un negocio redondo, o sea, no había mucha inversión. Se compraba cerveza, se vendía y la utilidad era pues para muy, muy grande. En ese precio se llegó a cotizar un permiso de cantina, $120,000. Ahora hace poco, cuando empieza la crisis y todo esto,
andaban vendiendo los permisos, el más barato en $12,000. Y el más Cayeron. caro en 15,000. Cayeron Y terrible. nadie quiere comprar ahorita un permiso de cantina por el riesgo que hay de que llegan a extorsionarlos. Ah, sí. Llegan los inspectores de gobernación y cualquier falta a la ley de alcoholes, pues le ponen sellos de clausura o una multa, que creo que la más barata es en 30,000 pesos. Y ahorita han proliferado más bien las cervecerías, ¿no? Y para esa no se requiere un permiso, o sí se Sí, requiere. es el mismo, Ah, es el mismo método. Hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que es el giro. Por ejemplo, la cervecería no le puede vender licor ni pueden bailar. La cantina, pues, vende cerveza y licor. Y entonces, ahorita ya es el peor negocio que puede existir, tener una cantina. Siendo que antes fue todo lo... Y luego también las discotecas se volvieron muy estilizadas, ¿no? O sea, los pisos, o sea, la inversión de una discoteca estaba fuerte, ¿no? Sí, la esfera aquella con espejitos, Sí. era lo más conocido de un discoteca. Pero hasta también las sillas, las mesas, o sea, eran la inversión de una cantina a una discoteca, pues no, nada que ver, era mucha. No, era mucha la inversión, pero así era la entrada, sí, porque era así un hervidero, ¿no? Había filas para entrar y luego venían del paso. Llegó a utilizarse mucho el sistema de que cobraban, por decir, 20 pesos la entrada, pero con ese boleto le daban una cerveza. Sí, así es. Entonces ya garantizaban la entrada y el cobro, la venta de una cerveza. En algunos lugares, no sé si también Juan, que nos está escuchando con atención, o usted, José Luis, hayan publicado las monedas que daban las discotecas, ¿no? Las fichas de cambio, ¿no? O algo así, o era como para comprar, ¿no? O de cortesía. José Ángel por ahí tiene algunas fichas. José Ángel tiene unas fichas. Tiene fichas y le faltaba, creo que la del trébol. ¿Todos daban? ¿Hubo un tiempo en que todos dieron? Era el sistema de cambio. Por decir, a las muchachas que iban a pedir trabajo en una barra, decía, te voy a dar 10 pesos por ficha. Entonces ella tenía que consumir cervezas y decía, ahora hice 20, 50, 100 fichas. Entonces ella llegaba a la caja y decía, aquí están las fichas, las contaban. Y era lo que le pagaban a ella, aparte del sueldo. Ajá. Entonces se utilizó mucho ese sistema de la ficha. Dice Juan que en el Zaragoza y en el Cosmo daban fichas. Sí. O sea, ese era el negocio, el atractivo para las muchachas que venían de fuera a trabajar aquí a Juárez. Le decía, mira, tu sueldo va a ser tanto. Pero por cada ficha te vamos a dar esta cantidad. Entonces era el atractivo que le llamaba la atención a la muchacha. Y por eso se dedicaba a estar con el cliente y pido otra y pido otra. Es cuando dicen, andas fichando. Sí. Entonces, pero muchas que no tomaban, decía, cuando me sirvas una cerveza, échale agua. O échale soda. Para que, ajá. Y entonces ya ese truco, pues muchas lo utilizaron. Y tomaban soda en lugar de y el cliente viene hasta atrás y el cliente, y sírvele otra. Y al final la muchacha tenía muchas fichas. Por ahí quedaron algunas que mi tocayo José Ángel las tiene ahí como colección, no sé si las venda, pero me ha mostrado algunas. Y nada más le falta una del trébol. ¿El trébol que era discoteca también? No, lo que pasa es que eran bares. Pero hubo 4 negocios con el mismo nombre del trébol. Uno estaba aquí en la Independencia y Mariscal, en esa cuchillita donde ahora es un estacionamiento. Otro trébol estuvo por la calle Membrila, entre la Mina y Ramón Rayón. Otro trébol estuvo en la Reforma y Colombia. Y el trébol, que probablemente sea la ficha que le falta, es el trébol que estuvo por la calle Mina, porque por la nomenclatura nos da el espacio allá por el rumbo del Altamirano hacia el oriente, por ahí por ese rumbo. ¿Ahí estaba el otro trébol? Por ahí estaba otro trébol que es el de la ficha. Porque ¿Y eran del mismo dueño? No, eran diferentes. Pero esa ficha dice
Club Trébol y lo trae el número de la mina. Y por eso dice. Y nos da ya por el rumbo que será entre la Ocampo y la Altamirano. Órale. Por ahí estuvo ese trébol. Es que muchos bares empezaron en una ubicación y terminaron en otra. Hemos tenido algunas controversias ahí con gente que está en el grupo que dicen, es que yo conocí la linterna verde aquí en la de Goya y Canal. Antes de que. Sí, pero la linterna verde empezó acá, estuvo antes acá en la Juárez y Azucenas. Se cambian y no pierden la licencia, sigue siendo el No, mismo. nada más hace un cambio de domicilio. ¿Y se cambian por qué? ¿Porque consiguen mejor local o compran, era rentado y ya compraron? Sí, o les va mejor en un nuevo lugar que encontraron, que no hay mucha competencia, y por eso se cambian. Entonces ahí lo único que hay que hacer, porque acuérdense que a partir del 54 ya no había permisos de nuevas cantinas. Que eran muchas ya. Los que había hasta el 54, hasta ahí. Ya después lo único que se hacía era un cambio de domicilio, un cambio de razón social o un cambio de propietario. Y ahorita no, ahorita ya... ¿Por qué esa ley ya estaba hasta el gorro? Porque ya había muchos permisos de cantinas. Y luego más se vino agravando cuando aquel problema de las boquianchis, allá por el 63. ¿Qué pasó? Las boquianchis, unas hermanas que eran de San Francisco del Rincón. Que se hizo una película, ¿no? Contrataban mujeres y las tenían en los negocios de ellas y no las dejaban salir. Las tenían recluidas, ¿no? Sí, Casi. Las secuestraban y las rentaban a los clientes. Lo mismo que pasó con el bar de Doña Amparo. Así es. Que precisamente pues ya me puse en contacto con Alex, el que hace los documentales, y vamos a ir a grabar un documental ahí en la casa de donde fue el bar de los alemanes. Y la parte donde las tenían a las mujeres. Y la parte donde subí la foto que estaban las camas, donde las tenían ahí. ¿Y nunca la denunciaron? ¿No hubo denuncia? ¿No hubo problemas? Pues porque las muchachas, pues aparte de que las tenía ahí como secuestradas, pues tenía una persona para que les fuera a comprar todo lo que necesitaban, comida, ropa. Y nunca la denunciaron. Y les iba bien porque cuando venían los alemanes, ahí están las habitaciones donde entraban los alemanes con ellas a ofrecer sus servicios. Ahí están las habitaciones. Es lo que vamos a ir a ver. A documentar. Yo creo que probablemente la próxima semana vamos a ir a grabar ese documental ahí. Va a ser muy interesante. Sí. Pues don José Luis, va a ser muy interesante todo eso. Un saludo hasta la gente que nos está escuchando. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Y pues antes de irnos, José Luis, algo más, don José Luis, que nos quiera compartir en esta tarde. Pues no, que... Invitarnos sobre todo a la página, pero antes déjeme nomás leer estos comentarios. Dice, en el Sarawak también daban un kit de emergencias, que era una bolsita con hilo, aguja, peine y espejo. Sí, daban un kit. Sí, algunas partes ofrecían algún atractivo. Creo que en el Sarawak, o en el local donde estuvo el Sarawak, creo que todavía están volvieron a la música disco. Regresaron, es cierto, sí, y la dejaron padre, creo. Es que Carlos Rocha comentaba mucho que los bailes que hacían ahí en el Sarawak, que volvían a hacer lo mismo en la época de oro de los discotecas. Ahorita creo que sigue todavía abierto el Sarawak con música retro. Sí, pues yo tengo bastante tiempo que no ando por pues desde la última vez recorrido. Y sí estaba abierto, la vez que pasamos yo vi gente metiéndose a la discoteca. Y el otro día pasé y vi la fecha del edificio que no pudimos ver porque era de noche. Que ¿Y no cuál fue? A ver. Pues lo que pasa es que se me olvidó tomarle una foto porque yo para ver la fecha, que ya ve que todos los que íbamos decíamos, no, parece 35, no, que es 39, y el otro día pasé por ahí. Sí, hay que tomar una foto y hacerle acercamiento. Le voy a tomar una foto porque tuvimos esa duda de que año se construyó ahí cuando operó como el Hotel Victoria. Ok. Sí. Pues muchas gracias, don José Luis. Entonces el Juárez de ayer. El Juárez de ayer sí está ahí en Facebook. Es un grupo privado. Nada más hay que hacer una solicitud para ingresar y cualquiera de los administradores ve la solicitud y lo autoriza. Lo autoriza. Y ya puede ir disfrutar del álbum de fotografías que tenemos, de datos más que nada.
y sobre todo información y hasta Sí, los sí. comentarios se ponen suaves. Exacto. Gracias, don José Luis. Don José Luis Hernández Caudillo, usted lo puede, también si tiene alguna fotografía que quiera usted obsequiarle, lo etiqueté en nuestro programa del día de hoy para que se ponga usted directamente en contacto con él. El hombre clave, además de ser el presidente de la Comisión de Estudios Históricos, pues es uno de los administradores del Juárez de ayer. Le agradecemos mucho los miércoles de historia, don José Luis. Y gracias a Sara Lozano, que nos están viendo en Dallas, a Juanito aquí en Juaritos, a nuestro buen amigo Luis Vázquez hasta Playa del Carmen, Alex, que nos está escuchando en Mérida. Bueno, pues muy padre, estuvo el programa con muchos lados. Un abrazo a y todos. pues en El Paso, Texas, también sin duda nos están escuchando. No, y qué bueno que se interesan por conocer parte de la historia que tiene Juárez, porque mucha gente no la conoce. Pero se ha fijado que más nos escucha la gente de fuera que la de aquí, como que cuando uno está fuera de Juárez es cuando estamos aquí ni pelamos a Juárez. Y cuando estamos fuera, ahí está la gente extrañando Mucha gente que entra al grupo dice, esta calle, este lugar yo lo conocí, y qué bueno que está este grupo, porque así podemos ver cómo es actualmente Juárez y cómo era antes. Así es. Un saludo a Playa del Carmen y gracias por estar con nosotros, señores. Bueno, gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, muchas gracias a mi tocayo, el rector Juan Ignacio Camargo. Una felicitación, ha estado saliendo creo que muy bien la organización de la Universidad 2022 y gracias a la Galería del Centro, muchas gracias a Del Río. Y bueno, hoy este miércoles, ¿para qué está tu día? Porque el mío está para consentirme, ser feliz y pasármela increíble. Por eso llego Del Río, por los productos que necesito para disfrutar de esos momentos. Con Del Río, este miércoles está para todo lo que tú quieras, y ya sabes, para estas carnes asadas, para todas estas fiestas de fin de semana. Pues con Del Río encuentras todo lo que necesitas. Dale like a la página de Facebook en Del Río. Señores, una muy buena tarde, que siga teniendo muy buen provecho. Más tarde usted puede ver consultar este programa en Facebook y en YouTube. Buenas tardes y buen provecho.